Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta transmisión. Estamos iniciando el mes de noviembre en nuestra serie de discipulados todos los días martes, miércoles y jueves, y aún el día de hoy en feriado. Sin embargo, el Señor le ha placido que sigamos utilizando este medio. Si usted está en su casita, qué bien que pueda usted disfrutar de este tiempo. A lo mejor también está trabajando o a lo mejor ha decidido tomar un tiempo de descanso con su familia, con sus seres queridos, pero está con acceso a internet y tiene la oportunidad de estar conectado en estos discipulados. Damos gracias a nuestro Señor por esas facilidades que Él nos entrega al utilizar esta tecnología y sobre todo el reconocer que Él permite que como familia, como congregación, podamos estar todos juntos alabándolo y exaltándolo tan solo a Él. Les pedimos que por favor nos acompañen en la siguiente oración para dar inicio a este tiempo en su presencia. Oremos. Amado Padre eterno, una vez más queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú permites en nuestra vida y en nuestro país, Señor, que estamos en un feriado incluso. Sabemos, Padre Santo, que aún en estos tiempos, Señor, tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Gracias por las actividades que nos has permitido realizar, Señor. Gracias por los sueños, gracias por los proyectos. Gracias, Señor, por las cosas que también se han cerrado las puertas, porque ahí seguimos viendo tu mano poderosa. Sabemos, Padre Santo, que tú envías a tus ángeles para que estén cerca de nosotros y nos guardas, Señor, en todos los caminos. Te pedimos, Papito Santo, que ahora en este tiempo que nos das para poder hacer una pausa, detenernos un momento para reflexionar en tu palabra, Señor. Queremos pedirte que también utilices estos momentos para que nos permitas tener un encuentro especial contigo, Señor. Llénanos de tu presencia. Permítenos, Señor, reconocer que cada oportunidad que nos das debe ser atesorada en nuestro corazón para poder buscar tu dulce rostro, para topar tu dulce corazón, para entender, Señor, la tierna mirada con la que tú nos guías cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú permites. Gracias, Señor, porque nos das también esta oportunidad de acercarnos delante de ti con nuestros corazones rendidos en adoración. Recibe este cántico, Señor, y todo este tiempo está en tus preciosas manos. Obra como tú desees en nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Vamos a cantarle juntos. Oh, sí, Señor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio
palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me que esperaba este momento toda mi vida. Te aplaudimos, Señor. Gracias. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor, con tu pueblo. Señor, nuestro corazón lo que más anhela es tener un encuentro cara a cara contigo. El reconocer, Señor, que nuestra vida separado de ti no tiene sentido. Por eso, Padre Santo, te pedimos con mucha humildad, Señor, que nos permitas entenderte y conocerte cada vez más. Hacerlo, Señor, de la manera adecuada, sin levantar argumentos que vayan en contra de tu palabra, sin que nuestro espíritu se vuelva altivo, sino todo lo contrario, Señor, que nos permitas reconocerte y honrarte en todo momento. Gracias, Padre Santo, porque nos das también la oportunidad y el privilegio de hacerlo al presentar los diezmos y las ofrendas, Señor. Lo hacemos con corazones agradecidos, entregando todo a ti, Señor, porque tú eres el que nos provee, porque tú eres el que tiene cuidado de nosotros, el que sustenta nuestras vidas y de nuestras familias, Padre Santo. Estamos muy prontos a terminar este año y sabemos, Señor, que en tu soberanía, en tus preciosas manos, todo lo que venga por delante, Señor, estará con bien para todos aquellos hombres y mujeres que confiamos plenamente en ti. Te adoramos, Señor, y entregamos las ofrendas en esta noche. Y también ahora, Señor, entregamos nuestros corazones para rendirlos en adoración ante tu presencia, para exaltarte a ti, para pedirte, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros,
Te ha placido, Señor, utilizar la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez en esta noche, que una vez más nos está hablando acerca de los diferentes enemigos, Señor, que podemos encontrar en el caminar cristiano. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender los principios de tu palabra, que nos permitas ponerlos por práctica y que nos des, Señor, la oportunidad de vivir un cristianismo de verdad en todo momento, Señor, porque lo hacemos para ti, solamente para honrarte, para parecernos cada vez más a la imagen perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te adoramos, Señor, y esta noche dejamos en tus preciosas manos este estudio. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Estamos reunidos nuevamente en este tiempo de estudio y que la bendición de Dios, que la paz de mi Señor, que ese abrazo de parte de Dios pueda topar una vez más su vida, su corazón, su familia. Ese es el objetivo de compartir estos estudios, hermanos amados, que podamos ser bendecidos, edificados, reconfortados con lo que Dios tiene a través de su preciosa palabra. Abra su corazón en esta noche para recibirla, mi hermano amado. Recordemos que la semana anterior había iniciado una nueva serie de estudios con respecto a los enemigos invisibles para nuestro cristianismo, para nuestra vida cristiana, y había iniciado hablando acerca del desánimo. En esta noche voy a continuar con este punto del desánimo, hermanos. Creo que es un punto que a muchos de nosotros, muchos cristianos, podemos llegar a ser afectados y es necesario conocer esta área, este punto y saber cómo podemos salir de esta dificultad que a veces agobia a muchos cristianos. Vamos a ir a la palabra, al libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32. Leímos ya la semana anterior esta base bíblica. En esta noche una vez más vamos a leer esto que está en Números capítulo 32, versículos 8 y 9, iglesia amada. La palabra del Señor dice así: Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Una vez más, tomamos en cuenta esta palabra que está aquí, que es desalentaron. Se desanimaron a través de las palabras que ellos recibieron. Miren, esta noche, como le decía, continuamos estudiando estos enemigos invisibles de la vida cristiana y vamos con la segunda parte del desánimo. Por medio de la preciosa palabra de Dios, vamos a reconocer algunas de las principales causas del desánimo. La primera lo habíamos ya revisado la semana anterior, ¿no? De las más comunes, y habíamos visto cómo desanima o desalienta en nuestro caminar cristiano cuando vemos a otros cristianos accionando de maneras inadecuadas, incoherentes a lo que predican o a lo que se enseña. Entonces, cuando nosotros vemos a siervos del Señor especialmente con actitudes diferentes a lo que dicen sus palabras, entonces muchos nos desanimamos o hasta podemos llegar a desanimar a alguien como siendo siervos del Señor. Ese era el primer punto. Quería toparlo porque es una realidad dentro de las iglesias, dentro del cristianismo. Pero ahora vamos a estudiar otras causas principales del desánimo en nuestra vida. Y vamos con la primera de esta noche. Mire, nosotros nos desanimamos
cuando creemos que alguna área de nuestra vida está demasiado destruida como para ser salvada, como para ser restaurada, entonces nosotros perdemos la esperanza. Recuerde este punto. Nos desanimamos cuando creemos que alguna área de nuestra vida está tan destruida que perdemos la esperanza y no continuamos y nos desanimamos. Para esto voy a tomar lo que está escrito en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículo 10. Vaya a la palabra de Dios, Nehemías, capítulo 4, versículo 10. Este es uno de los libros históricos, nos cuenta parte de la reconstrucción, ¿sí? Fueron Nehemías uno de aquellos hombres que Dios usó para reconstruir el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjese estas palabras escritas aquí en Nehemías 4:10. Dice, no podemos edificar el muro. Mire, el pueblo de Israel estaba edificando los muros que habían sido destruidos, en los muros de Jerusalén. Y ellos comenzaron a esta reconstrucción con mucho ánimo. Lo podemos ver unos versículos más atrás, en el versículo 6, Nehemías 4:6, cuando dice la palabra, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire cómo empezaron, con ánimo para hacer las cosas, pero cuando se dieron cuenta que faltaba todavía mucho trabajo por hacer, cuando ellos vieron que los escombros eran muchos, entonces ¿qué pasó? Se desanimaron, se debilitaron y se dijeron a ellos mismos, no podemos edificar el muro. Iglesia, eso exactamente es lo que pasa en la vida de nosotros los cristianos cuando comenzamos a buscar del Señor con mucho ánimo y con mucho gozo y con mucha urgencia, pero cuando vemos que los escombros de nuestra vida son todavía muchos, es decir, cuando vemos que todavía nuestro matrimonio sigue tal vez destruido, cuando vemos que nuestra familia aún sigue dividida, que nuestras finanzas siguen estando muy limitadas, que las deudas siguen estando ahí sin poderse pagar y vemos tanto escombro en nuestra vida, entonces nos desanimamos. Y perdemos la esperanza y nos apartamos y nos alejamos, inclusive nuestra fe desmaya y a veces podemos llegar a darnos por vencidos. Pero iglesia, amigos, es importante que reconozcamos y comprendamos que muchos años de malas decisiones, de daños, de heridas en nuestros corazones, en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, no pueden ser arregladas y sanadas de la noche a la mañana. Hermanos, necesitamos entender que debe darse un proceso en nuestra vida y es un proceso de restauración, es un proceso de edificación. Esto implica tiempo, esto implica pasos, hermanos, y la clave está en no cansarnos como lo dice la misma palabra, de hacer lo bueno. No nos cansemos de buscar del Señor y de confiar en Él, hermanos. Yo te animo en esta noche. Si tú te sientes desanimado porque ves que en tu vida todavía hay muchas cosas que necesitan ser arregladas y ser restauradas y tú sientes que ya no puedes dar más de ti, ¿sabes qué te digo? No te canses. No te canses de hacer lo bueno, no te canses de hacer el bien, porque en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, segaremos, como dice la palabra. Permítame leerle Gálatas 6:9, que dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que confiar, hermanos. Confiar que aunque las circunstancias parezcan muy difíciles y las situaciones parezcan prácticamente imposibles de ser resueltas, recordemos que para nuestro Dios no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible. Tenemos un Dios maravilloso, todopoderoso. Y esto lo podemos comprobar ahí en Marcos capítulo 10, versículo 27, cuando la misma palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una vez más, recuerda que sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, Dios nos llama a que no desmayemos, aunque las circunstancias parezcan imposibles de ser arregladas. Y un versículo más sobre este punto, en el primer libro de Crónicas, hermanos, en el Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo 20, dice así: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Toma estas palabras para tu vida. Dios conoce cómo tú estás en este momento. ¿Cuál es tu situación? Dios lo conoce, y toma esta palabra para tu vida. Anímate, esfuérzate. Eso nos dice el Señor. Y dice: manos a la obra. Continúa, no temas, no desmayes. Dios está contigo, no te deja, no te abandona, no te desampara. Sigue adelante con el Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a otro punto más en esta noche. Mire, nosotros muchas veces nos desanimamos. También pasa esto cuando sentimos que todo lo que hacemos o todo lo que nosotros damos para la obra de Dios no se nos reconoce o no se nos agradece. Eso también suele pasar en la vida de un cristiano y eso desanima. Usted da mucho de sí, da mucho de su vida, de sus recursos, de su tiempo para la obra del Señor, pero resulta que no se le reconoce y no se le agradece. Nos puede pasar esto, hermanos. Para esto vamos a leer Jueces en el capítulo 8, versículos del 32 al 35. Vamos a leer algo de Gedeón. Jueces 8:32 dice así: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Mire, no se acordaron ni de Dios, peor se acordaron de Gedeón, este hombre que había hecho cosas muy buenas en favor del pueblo de Israel. Hermanos, no podemos negar que muchas veces lo que hacemos para la obra del Señor o lo que damos para la iglesia del Señor no tendrá el reconocimiento o el agradecimiento que nosotros esperamos. Y estas cosas, hermanos amados, estas cosas
usa el enemigo, usa Satanás para desanimarnos, para desalentarnos, para que nuestro corazón se resienta y para que abandonemos nuestros ministerios o aún nuestra propia iglesia, la iglesia local me refiero. Satanás es muy astuto y ataca nuestro ego, hermanos. Y aún sabe que ataca nuestra susceptibilidad. Sí, somos muy susceptibles y eso es lo que usa el enemigo para desanimarnos, para desalentarnos. ¿Qué es ser susceptible? Fíjese el concepto de ser susceptible. Es una persona que es frágil emocionalmente, una persona que es muy sensible. En el diccionario aún dice que es una persona demasiado delicada y que es fácil de sentirse ofendida por cualquier motivo. Estamos muy susceptibles. Por eso es de esa frase. ¿Y cómo usa el enemigo esa susceptibilidad? ¿Cómo lo usa? Poniendo pensamientos en la mente de esta persona, pensamientos tales como: mira todo lo que diste y ni siquiera te dieron gracias. Tanto que te esforzaste y nadie te felicitó. Mira tan bueno que eres y ni siquiera te tomaron en cuenta, y así, etcétera, etcétera. Una serie de pensamientos que en una persona susceptible le puede desanimar por completo. Mire, nosotros tenemos que hacernos en este punto una pregunta muy importante. Y esto es para todos nosotros, los hijos de Dios, que servimos al Señor y servimos en una iglesia local y servimos al prójimo en cualquier área. ¿Cuál es nuestra motivación de servicio? ¿Queremos el agradecimiento de los hombres o la recompensa del Señor? Esta pregunta es clave para dejar deshabilitado al enemigo que quiere usar esas sensibilidades que tenemos, el ser susceptibles, para desanimarnos. Esta pregunta es importante. ¿Quiero el agradecimiento de los hombres o quiero la recompensa del Señor? En Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo 6, del 1 al 4, dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso aquí, hermanos, saber que hay una recompensa que viene de parte de Dios, no de parte de los hombres. Y aquí debemos tener seguridad, hermanos amados. Aunque las personas no nos reconozcan y no agradezcan lo que hemos hecho, lo que tú has hecho para la obra de Dios, lo que tú has dado para la obra de Dios, ¿sabes cuál es la seguridad? Nada queda sin recompensa de parte del Señor. Todo será recompensado. En Mateo capítulo 10, versículo 42, hermano, porque todo esto que le estoy diciendo está respaldado con la palabra del Señor. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Podemos estar, hermanos, plenamente seguros que todo lo que hacemos para el Señor, para su reino, para sus siervos, para su iglesia, para el prójimo,
no va a quedar sin recompensa, hermanos. Por pequeño, por insignificante que parezca, va a ser recompensado por el Señor. Y una vez más podemos corroborar esto en otro evangelio, en Marcos capítulo 9, versículo 41, que dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo lo que hagamos, todo lo que damos, hagámoslo con amor, hermanos, con agradecimiento. Hagamos todo lo que podamos hacer, hagamos como para el Señor, no esperando una recompensa humana. Y yo entiendo que humanamente a veces queremos que nos den una palmadita en la espalda, pero si ese es nuestro fin, hermanos, vamos a ser decepcionados y vamos a ser desanimados. ¿Qué tal mejor tener el pensamiento adecuado y saber que viene una recompensa, no de los hombres, sino de parte de nuestro Dios, que es a quien servimos, por quien vivimos, hermanos? En Colosenses 3:23, recuerdo en este momento, Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís, y de Él viene la recompensa. Está clarísimo esto, mis hermanos amados. Un punto más en esta noche de por qué nosotros nos desanimamos y nos desalentamos en nuestra vida cristiana. Uno más. Nos desanimamos cuando las enfermedades vienen a nuestra vida, ¿sí? Siendo cristianos nos enfermamos y estamos propensos, estamos expuestos en este mundo caído a enfermarnos, y cuando muchas veces viene la enfermedad a nuestra vida, nosotros nos desanimamos. En Proverbios capítulo 18, versículo 14, iglesia amada, Proverbios 18, 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? O sea, aquí nos está diciendo, a ver, si tienes buen ánimo, la enfermedad la vas a soportar, pero si estás desanimado, angustiado, ¿qué es lo que puede pasar con tu vida? Miren, todos nosotros somos muy buenos para darle ánimo a otros cristianos cuando se enferman, cuando pasan situaciones difíciles, ¿cierto? Conocemos a alguien, una persona cercana, compañero de estudios, de trabajo, vecinos, no sé, que está pasando algún momento de enfermedad, y nosotros siempre tenemos como cristianos una palabra en nuestra boca para animarle. Le invitamos a confiar en Dios, le motivamos a confiar en el poder y las promesas de Dios, pero cuando la enfermedad viene a nuestra vida, entonces nos desanimamos, nos desalentamos. Y sabe que muchos, cuando experimentan especialmente la enfermedad en su propia vida, muchos vuelven atrás, quieren volver atrás. Esto nos recuerda la historia de este hombre llamado Job. Job capítulo 4, versículos del 3 al 5, que dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Esto nos dice la palabra: te desalientas, te turbas, te angustias, te desesperas, te desanimas. Mire, cuando el desánimo viene a nuestra vida, comenzamos nosotros a preguntarnos algunas cosas y decimos: ¿por qué Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida? Si yo soy su hijo, si yo soy su hija, si yo soy su siervo.
O nos podemos preguntar, si Dios puede sanarme, ¿por qué no lo hace en este preciso momento? Si Dios es poderoso, si yo he leído un montón de historias donde Dios sana al enfermo, ¿por qué a mí no me sana? Hermanos, tenemos que comprender que como seres humanos, aunque seamos cristianos, nosotros estamos propensos a enfermarnos por diferentes causas. No sé, mala alimentación, no dormir lo suficiente, el estrés de la vida diaria, el virus que puede aparecer, infecciones, etcétera, muchas cosas. Somos parte, vivimos en este mundo y estamos expuestos a las cosas que pasan en este mundo. Pero como cristianos debemos comprender que nuestras enfermedades, hermanos, tienen propósitos dentro del plan de Dios para nuestra vida. Y si algo llega a pasar con nosotros, deberíamos aprender la lección y buscar el propósito que Dios tiene con lo que estamos pasando. Y nunca el propósito de Dios es desanimarnos, sino que aprendamos a confiar en Él y aprendamos a descansar en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Fíjate en lo siguiente, iglesia amada, ya para terminar el mensaje de esta noche. Fíjate lo siguiente. Dios quiere ser glorificado por medio de nuestra enfermedad. Y en la Biblia nos dice en Juan capítulo 11, versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay que tomar en cuenta estas cosas cuando nosotros nos enfermamos como hijos de Dios. Mira, esa enfermedad puede ser para la gloria del Señor. Otro punto a considerar es que una enfermedad puede llegar a nuestra vida porque Dios quiere poner un alto a una vida inadecuada, una vida de pecado que quizá estamos viviendo. El Salmo 32, versículos 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Fíjese esto, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré. Eso nos dice el Señor. Posiblemente una enfermedad pueda llegar a nuestra vida también con ese propósito de ponernos un freno. Y un punto más, ya en esta parte final, Dios quiere que ya no sigamos lejos de Él, sino que nos acerquemos y lo busquemos con corazones sinceros. Y a veces la enfermedad puede llegar a nuestra vida con ese propósito de que nos acerquemos a Él. En Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Acercarse a Él, ahí hay un propósito, acercarse a Dios. Y bueno, si Dios tal vez permite que a través de esa enfermedad nosotros ya no estemos en esta tierra, usted debe saber como hijo de Dios que el vivir es Cristo, como decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia, es un premio estar en la misma presencia de Dios. Amén, mis hermanos, concluyo diciéndole que hemos en esta noche revisado algunas de las causas por las que muchos cristianos caemos en desánimo. Pero déjeme decirle que cualquiera que sea la causa, el Señor nos hace el mismo llamado que hizo a su pueblo en su tiempo. Ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8, para despedirnos, tome en cuenta esto que dice la palabra. Segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8, dice, esforzaos y animaos, no temáis,
ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Obviamente, para poder confiar en el Señor, hermanos amados, confía en Dios. Por favor, si tú estás pasando momentos de desánimo, confía en el Señor, descansa en Él. Iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios cuide tu vida, tu familia y tus anhelos se cumplan bajo la voluntad del Señor. Bendiciones, hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana.